Presento los resultados del estudio de Martínez, Quintero y Ruiz, quienes en el año 2013 publicaron su artículo La importancia del lenguaje en los procesos de aprendizaje. Y entre las conclusiones destacadas se señaló que los alumnos que presentaban problemas en la expresión oral mostraban dificultades de argumentación, redacción de textos, entre otros. Ahora surge la pregunta, ¿a qué edad corresponde una adquisición completa del lenguaje? Bueno, les presento la propuesta de adquisición fonética fonológica de Susaníbar, Guamaní y Dioses en el año 2013. Ellos mencionan que al finalizar los 5 años, el niño debería haber adquirido ya todos los fonemas de su idioma madre. Es decir, que esta es la edad que coincide con el ingreso a la escuela. Si un niño ha desarrollado completamente su lenguaje comprensivo y expresivo, no presentará, o por lo menos no sería la regla, problemas de aprendizaje. Y aquí vale la frase de niño que habla bien, lee y escribe bien. Si hay un compromiso del lenguaje oral, esto se verá reflejado también en los procesos de adquisición de la lectura y escritura. Los problemas del lenguaje infantil, la prevalencia de problemas del lenguaje infantil es considerablemente alta. Y para muestra les he traído dos resultados poblacionales de países hermanos con características muy similares. El primero, realizado en Colombia en el año 2012 por Caicedo, Osa, Pérez e Higuera, quienes buscaron establecer la prevalencia de alteraciones del lenguaje y la audición en niños de entre 4 y 5 años. Los resultados son realmente alarmantes, pues el 78.1% de población evaluada presentó alteraciones en el lenguaje expresivo y el 41.7% en el lenguaje comprensivo. En el año 2016 se publicó los resultados del estudio de prevalencia de retraso simple del lenguaje en 9 parroquias rurales de Quito. Los investigadores Acosta, Andino, Barros, Guerrero y Tapia determinaron que de los 1.311 evaluados, niños en edad escolar, el 48.30% presentó retraso simple del lenguaje. Estos resultados son realmente alarmantes, pues como se dijo al inicio, de la adquisición del lenguaje oral, del dominio del lenguaje, depende la adquisición de habilidades o prestezas académicas. Si no se garantiza entonces un lenguaje adecuado, los procesos de lectura, escritura, cálculo, entre otros, se verían seriamente comprometidos. Ahora, ¿cómo abordar la inclusión educativa? Veremos 3 grandes tópicos de problemas del lenguaje infantil. ¿Qué es lo que pasa en el lenguaje en niños con diagnóstico de hipoacusia, en niños con diagnóstico de trastorno del espectro del autismo y en niños con alteraciones de la fluidez del habla o la tartamudez? A continuación, le doy el paso a María Fernanda Torres, quien abordará inclusión educativa en problemas de lenguaje secundarios a hipoacusia. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha, por favor? Sí, adelante. Sí, ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes en este 7º congreso. Vamos a hablar, la siguiente, por favor. Vamos a hablar en específico sobre la discapacidad auditiva. Para hablar de este tema hay que hacer una diferenciación entre 2 términos, hipoacusia y sordera. ¿Qué es la hipoacusia? Es la disminución parcial de la capacidad auditiva, pero que gracias a la ayuda de diferentes prótesis auditivas, el paciente logra recibir o captar estímulos ambientales y de lenguaje y por ende
puede desarrollar habilidades auditivas que le van a permitir que su medio de comunicación, que su medio de comunicación sea la lengua oral. Y hay que hacer una diferenciación con la sordera, que también es la capacidad para el paciente no puede percibir estos sonidos, sin embargo, su pérdida auditiva es tan profunda que con el uso de auxiliares auditivos no logra captar esta información. Por ende, su medio de comunicación va a ser la lengua de signos. Es importante aquí aclarar que en las hipoacusias bilaterales profundas, si el paciente tiene acceso a un implante coclear, que es una prótesis auditiva de biotecnología de la última era, estos pacientes sí podrían ser considerados en el trabajo, en la intervención con niños con hipoacusia. Siguiente, por favor. Vamos a hablar aquí sobre las estadísticas en el último censo que se dio en el Ecuador. Hay alrededor de 120,000 personas con discapacidad auditiva. 54% están ubicados en zonas urbanas, el 46% en zonas rurales. Pero llama mucho la atención los datos que se encontraron. El 28% de esta población con deficiencia auditiva nunca ha asistido a una institución educativa. El 60% de esta población ha sido atendida en el Sistema Nacional de Educación Regular y el demás porcentaje están incluidos aún en instituciones de educación especial. La siguiente, por favor. Al hablar de los niños con hipoacusia, que su medio de comunicación va a ser el lengua oral, es importante que se cumplan ciertos parámetros para que los niños logren desarrollar ciertas habilidades y tengan un lenguaje competente que les permita asistir a una inclusión educativa a la inclusión educativa y que ésta sea exitosa. Es importante el diagnóstico y la adaptación temprana de las prótesis auditivas. Si es que es muy importante recordar los periodos críticos de adquisición del lenguaje. Entonces, si esto se da alrededor de meses hasta menos de 3 años, los pacientes van a desarrollar ciertas habilidades que les van a permitir desarrollar el lenguaje muy parecido a los niños oyentes. Es también importante que los niños hayan sido incluidos en un programa de asesoría a padres. ¿Qué quiere decir esto? Que los terapeutas de lenguaje deben asesorar a los padres en cómo ellos pueden estimular dentro de las rutinas diarias el lenguaje de sus hijos, porque la terapeuta de lenguaje va a pasar 1, 2 o 3 horas a la semana con el niño. Pero ¿quién pasa con la mayor parte del tiempo con ese niño? Son los padres o los cuidadores primarios. Entonces, ahí el niño no puede estar incluido en un programa de terapia de lenguaje regular. Tiene que ser en un programa de asesoría a padres. Posteriormente, tiene que estar incluido en un programa de intervención terapéutica pedagógica. Es decir, que docentes que sean capacitados en la metodología auditivo-oral preparen a los niños para la inclusión educativa. Esto lo van a hacer desarrollando programas de aprestamiento preescolar para ir nivelando a los niños o incluso en muchas ocasiones adelantando en ciertos aspectos para que cuando ya vayan a ser incluidos en las instituciones educativas regulares no tengan estas dificultades. También es importante que los padres hayan tenido un programa de psicoeducación, es decir, para que las familias profundicen sobre el tema de la discapacidad auditiva y se empoderen del proceso. También es importante que todo el equipo que trabaje con este niño con hipoacusia haga contacto con la institución educativa a la cual el niño va a ser incluido, para que a través de una charla que se da al inicio del año escolar, se explique qué tipo de pérdida auditiva tiene el niño, qué habilidades de lenguaje tiene, qué conceptos académicos ha ido adquiriendo, qué tipo de prótesis auditivas usa, cómo es el cuidado que tienen que tener,
de las prótesis auditivas, por ejemplo, si es que se le cambia, si es que se le acaba la pila. Entonces la profesora, ¿cómo cambiarle la pila? A pesar que los padres deben asegurarse que el niño vaya con pilas nuevas a la escuelita. Sin embargo, a veces no sucede eso. Entonces, si es que pasa, por ejemplo, a las 8 de la mañana se le acaba la pila, entonces la maestra ya le puede cambiar la pila y el niño ya escuchó hasta la 1 de la tarde, hasta las 12. No se pierde de esa información tan valiosa que les puede proporcionar, que se da en la escuelita. Ahora vamos, la siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones puedo darles para que los maestros que tengan en su aula un niño con hipoacusia, que use lenguaje oral, ¿cierto? Entonces, esta se llama una técnica de conversación 1 a 1, en la cual podemos utilizar de 5 a 10 minutos con el paciente. Podemos utilizar un cuento, una lámina, una lectura, algún material que ustedes estén trabajando dentro del aula, y con esto tenemos que lograr atención compartida. Es decir, que tanto el niño como usted se vayan fijando en el tema específico a hablar. Hay que seguir los intereses del niño, porque puede ser que nosotros queramos hablar de algo específico, pero el niño está interesado de ese tema en algo. Entonces, seguir el interés del niño. Dar modelos apropiados del lenguaje. Es decir, a veces el niño no puede decir una frase, pero la estructura gramatical o tal vez la fonología de la pronunciación no esté correcta. Entonces, la profesora le da el modelo correcto, espera un momentito para que el niño vuelva a imitar ya con el modelo correcto. Eso es de gran ayuda para el niño. Y también es importante que usen un lenguaje de complejidad adecuada. Es decir, si el niño está utilizando espontáneamente oraciones de 4 elementos gramaticales, lo que se puede extender es de 4 elementos a 5 elementos gramaticales, pero no se puede dar o no se puede insistir en que el niño imite modelos de 10 elementos gramaticales, porque todavía no está preparado para esa complejidad del lenguaje. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver en el caso de los niños con sordera, ¿cuál es la realidad del Ecuador? Como habíamos visto en las estadísticas, hay mucho porcentaje de niños que no están incluidos en ningún sistema de educación, y otro porcentaje que está incluido aún en el sistema de educación especializado. Entonces, debido a esto, en el año 2019 se creó el Modelo Nacional Bilingüe Bicultural para Personas con Discapacidad Auditiva, que es los modelos que se están siguiendo en otros países. Entonces, en el cual se quiere realizar esta inclusión educativa, que los niños con sordera accedan a la institución educativa, tengan las mismas condiciones de aprendizaje que los niños oyentes, pero que tengan una persona que haga de traductor de la lengua de señas. Sí, entonces esto está dentro del proyecto. Sin embargo, como habíamos visto en la charla anterior, sería lo máximo que el profesor ya sepa lengua de señas, que los niños tengan conocimiento también de esta lengua de señas. Es importante también en este modelo mencionan el empoderamiento de los padres. Es importante la corresponsabilidad que tienen los padres con la institución educativa, porque como nosotros siempre les decimos como terapeutas del lenguaje a los niños, que los padres tienen que aprender las señas, no pueden solamente ir a dejar a los niños en las instituciones educativas y que los niños se comuniquen entre iguales y los padres no sepan las señas. Entonces eso no puede ser. Entonces eso es importante. Aquí también está plasmado en este modelo nacional. También es importante que el terapeuta del lenguaje que esté dentro de este equipo multidisciplinario vaya coordinando estos procesos para que en realidad se cumpla este proyecto. Y la realidad de nuestro país es que en algunas instituciones educativas se está cumpliendo esto y en muchas no. ¿Por qué? Porque no tenemos un intérprete de lengua de señas y tampoco tenemos un terapeuta de lenguaje en cada una de las instituciones educativas. Ahora vamos a dar paso a Mercy, quien nos va a hablar sobre trastorno del espectro autista. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. No sé si me escuchan, por favor, si me avisan. Gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes, muy amables por permitirnos participar en este 7º Congreso Internacional. Como bien dijimos, el término autismo se ha ido modificando en el proceso del tiempo y es así que en el DSM-5 se lo conoce como trastorno del espectro del autismo, que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Como bien sabemos, las alteraciones principales y persistentes están en la comunicación, en la interacción social y en el comportamiento. Siguiente, por favor. Para hablar de las características generales es importante determinar investigaciones realizadas a nivel mundial y a nivel nacional. Es así que voy a mencionar el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2012, donde realizó la media de prevalencia del autismo a nivel mundial. Determinó que el resultado de 62 por cada 10.000 personas, que constituye el 1% de la población que está afectada con el TEA. Mientras que en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública realizó un estudio biopsicosocial en el año 2016, donde se determinó que 1.266 personas estaban afectadas con el trastorno del espectro del autismo, dando como consecuencia dificultades encaminadas directamente a los patrones comunicativos. Algunos de ellos presentaban autismo, otros perseveraciones verbales, dificultades en el lenguaje figurativo, siendo la causa más principal de las alteraciones dentro de este proceso comunicativo. La siguiente, por favor. Para entender, es importante saber las características lingüísticas en el TEA. Sabemos que tenemos que evaluar desde el punto de vista de los componentes del lenguaje. Cuando hablamos del pragmático, está relacionado a la intención comunicativa, que el niño necesita expresar, comunicar. La parte semántica relacionada con la comprensión de los niveles que el niño presente. El fonético con los puntos articulatorios, el proceso que a medida que vamos a ir en la estimulación va a ir avanzando. Tenemos el fonológico encaminado a la diferenciación de los sonidos del lenguaje y el morfosintáctico dentro de lo que implica la estructuración gramatical. Es así que estas deficiencias se pueden estar dando en uno o en más componentes dentro de este proceso, que va a depender del grado de severidad que presente el autismo y también del desarrollo cognitivo. Recuerden ustedes que si es que el niño es detectado a edades tempranas, vamos a hacer esta estimulación y vamos a permitir que el niño logre interactuar primero y luego utilizar el lenguaje. La siguiente, por favor. Para hablar de la parte inclusiva dentro de lo que implica la educación, es importante encaminarnos dentro de la normativa, el derecho que implica a la educación a las personas con necesidades educativas especiales. Para lo cual voy a hacer énfasis en el artículo 28, donde determina que la Autoridad Educativa Nacional implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales y que requieran apoyos. Y cuando hablamos de apoyos, vamos a enfocarnos en los técnicos, tecnológicos, humanos, para lo cual se requiere personal especializado, de manera temporal o permanente, la realización de adaptaciones curriculares, la accesibilidad física, comunicacional, espacios de aprendizaje y obviamente establecimientos de educación escolarizada que estén capacitados para lograr esta inclusión. La siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta ciertas consideraciones para la inclusión educativa. Recuerden que dentro de este proceso trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario, las terapistas de lenguaje, fonoaudiólogas,
las educadoras especiales, el psicólogo y en sí profesionales que forman parte de este equipo multidisciplinario, cuyo proceso principal debería de estar encaminado a que el niño con TEA identifique sus emociones por medio de apoyos visuales que le permitan tener una mayor integración dentro de ese conocimiento relacionado a su contexto. Vamos a trabajar en la imitación de conductas adecuadas, con el apoyo colaborativo de sus padres. Dentro de los padres hablamos de aquel niño normotípico que se desarrolla y se involucra dentro de este proceso inclusivo, que también va a ser un aporte fundamental para estos niños, formando círculos de amigos que interactúen dentro de estos entornos para facilitar la inclusión. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de inclusión, integración educativa, pues nos enfocamos netamente desde el punto de vista social, integración de los contextos, donde encaminamos desde lo macro, el micro y el mesosistema que está enfocando todo en el ámbito donde el niño se va a relacionar, la familia, la escuela y la sociedad, respetando el ritmo y el estilo de aprendizaje, para lo cual doy una recomendación fundamental que el niño debe de iniciar este proceso desde el punto de vista terapéutico, de manera individual, donde vamos a irle enseñando y facilitando la inclusión para que posterior, de manera progresiva, se vaya integrando a una educación inclusiva. De la misma manera, se va a diseñar agendas con pictogramas, dibujos, que le permitan lograr una anticipación y comprensión a los eventos y secuencias de las acciones que el niño está viviendo, logrando así establecer una comunicación total, apoyándonos de imágenes, de vocalizaciones, de la expresión corporal del niño. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Doy el paso a mi compañera que nos va a hablar de un tema muy importante como es la tartamudez o disfemia, la magíster Mónica Echalco. Muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta información y muchísimas gracias por habernos invitado a participar en este 7º congreso. Bueno, nosotros conocemos que la tartamudez es un trastorno del habla en el que hay interrupciones en el habla, ¿ya? La tartamudez también se la conoce como disfemia y eso se debe a que muchas personas utilizan la palabra tartamudez de una manera peyorativa hacia muchas personas en los chistes y todo. Entonces, por eso que algunos decidieron también llamarle como disfemia. Pero igual se sigue usando tartamudez o disfemia como sinónimos. La tartamudez afecta al 1% de la población a nivel mundial, de acuerdo a varios estudios. Es más frecuente en hombres, ¿sí? Aquí en nuestro país no he encontrado estudios de prevalencia, sino uno que se realizó en el año 2007 en una institución educativa municipal y se realizó una evaluación completa a todos los estudiantes de la institución, 651 estudiantes comprendidos en las edades de 5 a 16 años. Entonces, no, como les comento, no ha habido otros estudios de prevalencia y sería muy interesante realizar estos estudios porque aparte de arrojar información sobre estudiantes que tengan tartamudez o disfemia, algún tipo de disfluencia, también nos reporta datos de otras dificultades en el lenguaje. Siguiente, por favor. Para hablar de tartamudez también en el ámbito escolar, antes que nada debemos seguir eliminando los mitos que se han venido trayendo con ideas desde hace muchos años atrás. Nosotros escuchamos a los padres, a los docentes, aún comentando esos mitos y manteniéndolos. Entonces tenemos que comenzar a sacar de raíz esos mitos. Uno de los mitos es que las personas que tartamudean no son inteligentes, nada más alejado de la realidad, ¿no? Los nervios causan tartamudez. También hay otro comentario que dice que puede ser incorporada o se puede adquirir la tartamudez por imitación a otra persona que está tartamudeando, ¿sí? A veces los docentes, los mismos padres de familia, cuando le ven a su niño que comienza a tener disfluencias, que comienza a repetir sonidos, le dice, a ver, mijito, respire profundo, a ver, respira y piensa bien lo que vas a decir. Es algo típico que se observa, ¿sí? También se dice que el estrés, los nervios causan la tartamudez.
Todos estos, como les digo, son mitos que ya debemos dejar de lado, ¿sí? Es seguirnos empapando y actualizándonos de la información sobre tartamudez para seguir dando una mejor atención a las personas que tengan. Siguiente versita. Eh, ¿Qué recomendaciones nosotros podemos hacer en el aula a los estudiantes, a los docentes, para que trabajen o puedan ayudar a un estudiante que tenga tartamudez? Aquí antes que nada debemos tomar en cuenta que la mitad del día los chicos que tienen tartamudez pasan en la institución educativa. Entonces va a ser muy importante la labor que un docente pueda hacer en el aula, tanto con el niño que tiene tartamudez como con los compañeros. Y una actividad muy importante que debe trabajar el docente es el respeto a esa persona, a la diferencia. Todos en el aula son diferentes, tienen diferentes estilos de aprendizaje, tienen diferentes religiones, culturas, creencias. Entonces, el docente tiene que comenzar a trabajar desde ahí, el respeto a la diferencia, a la individualidad de cada estudiante. Y en este caso también, como apoyo para el estudiante que tenga tartamudez, como docente, tiene que ayudar a que el estudiante perciba que todos hacemos repeticiones, silencios, pausas al hablar, ¿sí? Nosotros igual aparentemente tenemos un lenguaje muy fluido, pero si nos damos cuenta y ponemos atención, vamos a darnos cuenta que a veces repetimos palabras, a veces nos quedamos como es que pensando en qué voy a decir, cómo voy a continuar mi discurso. Esos son situaciones que se van presentando normalmente en nuestra habla, ¿sí? Y eso lo tiene que percibir también el niño con tartamudez, ¿sí? El docente tiene que dar a los niños un modelo de lenguaje suave y relajado, ¿sí? Usar muchas veces un patrón de lenguaje más lento, pero tampoco muy exagerado, ¿no? No es que el docente va a decir, es que quiero que, no, lento, pero en un ritmo adecuado, ¿sí? Con descansos en el discurso. Nunca interrumpir al estudiante cuando esté hablando, ni dejar que otros compañeros, otras personas lo hagan, ¿sí? No hablar por él, darle tiempo para que encuentre las palabras que busca, no darle terminando las frases. Muchas veces ya el docente o los amiguitos ya saben qué es lo que va a decir el niño y ya le dieron terminando la frase. Eso está minimizando la habilidad que este niño puede tener para comunicarse. También debemos enseñarles a todos, no solo al niño que tiene tartamudez, enseñarle los turnos para hablar. Seguimos, Versita. Darle tiempo al niño que tartamudea para que conteste o para que haga una pregunta. No desesperarnos, ¿sí? Mirarlo a la cara cuando se le hable, ¿sí? Demostrarle el interés por lo que dice y no por cómo lo está diciendo. Tener paciencia, paciencia para poder escuchar y permitirle que ese niño nos comunique lo que quiere decir, ¿sí? Nuestros gestos, nuestras expresiones deben ser neutras de preferencia, ¿sí? No mostrar impaciencia, no mostrar enojo, no mostrar desesperación, ¿sí? Entonces, intentar sonreír para darle confianza a ese niño. Siguiente, Fercita. Siguiente. Ya. Intentar tratar a los niños que tartamudean de la misma manera tanto cuando se traba como cuando está hablando fluidamente, ¿sí? Valorar el trabajo que realice ese niño en el aula, una iniciativa, un buen rendimiento. Este estudiante necesita sentirse valorado por todas las cosas que él puede hacer y que demuestra que las puede hacer para mantener esa confianza y su autoestima bien en alto, ¿sí? Y más que todo, dejar de lado los mitos de la tartamudez y, como les decía, seguirnos preparando y seguir aprendiendo para poder ayudar a los niños con tartamudez. Siguiente, Fercita. En nuestro centro, nosotros trabajamos con estudiantes de instituciones públicas, tanto fiscales como municipales. Y en las instituciones es en donde muchas veces detectan a los estudiantes y nos remiten a nosotros. En nuestro centro luego hacemos la evaluación, el diagnóstico respectivo, ¿sí? En el caso de los niños con tartamudez, luego de que ya se da ese diagnóstico, se da la evaluación a la institución, al DS, a los compañeros psicólogos, al docente, con recomendaciones por escrito. ¿Sí? Eso es algo muy importante, porque si yo voy y doy una información al docente así de manera hablada, se lo va a olvidar. Y es muy importante con el docente, con el que el niño va a pasar la mitad de su día, en su vida, ¿sí? Le compartimos esa información para que el docente esté recordando y pueda trabajar con ese niño en el aula. Esta información también de recomendaciones se da a los padres
¿sí? Para que su trabajo lo hagan en la casa, y también al mismo estudiante con algunas variantes, explicándole algunas situaciones que tal vez él va a pasar y que requieren que él tome más valor, si se puede decir así, más confianza en su comunicación. Y algo que nosotros en nuestro centro también hacemos es el seguimiento periódico de los casos de nuestros estudiantes, de nuestros pacientes, ¿sí? Vamos a las instituciones educativas, porque un niño puede recibir la terapia en la sala, particularmente con el terapista del lenguaje, puede estar con el padre, recibe información del padre de cómo el niño está avanzando o está teniendo problemas, pero también necesitamos tener la información de cómo el niño se está desenvolviendo con su dificultad en el aula, con el docente, con sus compañeros. Por eso es importante hacer este seguimiento que se llama cada determinado tiempo, cada mes, cada 2 meses. Eso también depende de las posibilidades que tengan los centros de atención y del terapista también. Seguimos, Versita. Como conclusiones de nuestro trabajo, ¿sí? Consideramos que es muy importante partir de la necesidad inclusiva del paciente. ¿Cuáles son las dificultades que tiene el niño? Cómo nosotros, como terapistas del lenguaje, fonoaudiólogos o logopedas, especialistas en trastornos de la comunicación, vamos a ayudar y apoyar para que ese estudiante pueda estar incluido de la mejor manera en un aula. Nosotros también tenemos nuestra labor de detectar las barreras comunicacionales que se pueden presentar, sea la que sea, ¿sí? Y ayudar para que esas barreras se vayan rompiendo, ¿sí? Permitir la accesibilidad comunicativa. El trabajo colaborativo, es muy importante el trabajo de colaboración entre varios especialistas. En este caso, los profesionales de trastornos del lenguaje, el médico cuando sea necesario, el psicólogo, los docentes, los padres de familia también son muy importantes en todos estos procesos. Los padres siempre tienen que estar incluidos para ayudar en cualquier trastorno del lenguaje que tenga un niño. En las instituciones educativas también es muy importante evitar el uso exagerado de etiquetas. Suele a veces escucharse, ¿no? Ah, él es el chiquito que tartamudea, o cuando le va a la terapista del lenguaje, ¿no? Dice, ah, le busca al chiquito que es tartosito, al chiquito que tartamudea. Entonces, todo ese tipo de etiquetas que muchas veces son peyorativas y que causan, que lesionan la autoestima de estos niños, debemos evitarlas, ¿sí? Siguiente, Fercita. También es muy importante capacitar a los docentes en todas las estrategias. La anterior, Fercita. A los docentes para que puedan detectar a los estudiantes que tengan alguna necesidad educativa. Recordemos que muchas veces los problemas de lenguaje pueden acarrear problemas de aprendizaje a futuro. Entonces, si un docente detecta problemas de lenguaje en un niño, importante que lo derive a la institución o la instancia correspondiente para que esos problemas de lenguaje sean resueltos correctamente. También es muy importante motivar a los docentes en la investigación y en el involucramiento en el proceso de inclusión de una manera más eficaz, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado con nuestra intervención. Esperamos que hayamos podido aportar de alguna manera, ¿sí? Y más que todo, motivar a todos los aquí presentes para que le den la importancia a lo que es la accesibilidad en cuanto al lenguaje, a la comunicación, accesibilidad a la comunicación de los niños dentro de las aulas escolares, y haciendo aquí mucho hincapié en lo que es el derecho a la comunicación, que incluso es un derecho humano que está determinado en el artículo 19, y para que nosotros podamos cumplir y permitir que esos niños ejerzan ese derecho en todos los ambientes que se encuentran, en casa, en la institución educativa. Muchísimas gracias por su atención.